Es lícito, dice Santo Tomás de Aquino, que un hombre posea propiedad privada y también es necesario para la continuidad de su existencia humana. Pero, si se pregunta cómo deben usarse las posesiones, la Iglesia responde sin dudarlo con las palabras del mismo Santo Doctor. El hombre no debe considerar sus posesiones materiales como propias, sino como comunes a todos, para compartirlas sin vacilación cuando otros la necesiten. Así que aquí hay una pequeña salvedad. Ahora vayamos al derecho canónico y veamos qué implica, según el derecho canónico. El control de toda la propiedad del Estado eclesiástico romano pertenece al Papa, su emperador supremo. Por eso dibujó el mapa de Sudamérica y dijo, bien, esta parte de Sudamérica la llamaremos Brasil, se la daré a mis fieles mayordomos de Portugal para que la administre, que se apodere del país. Es extraño que no los llamaran colonizadores. No. Y esta parte de Sudamérica se la daremos a mi fiel mayordomo y sirviente España, llamémosle Argentina. Se entregaron varias partes, ya sea a Portugal o a España, y estaban allí para controlarla. Nadie dice que sean colonizadores y que deban regresar a casa, Sí, nadie. solo por interés. Bien, John Robin dice en su libro Megalomanía eclesiástica, la doctrina católica romana de la propiedad privada se refleja en el lema comunista del siglo XIX, cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Así que la necesidad hace común la propiedad. Así que si tengo necesidad, puedo ocupar tu propiedad. Sí, O si tengo necesidad, de hecho, puedo ocupar tu edificio vacío, porque tú no lo estás ocupando y no me sacarás. Si intentas hacer eso en Londres o en cualquier otro lugar, si alguien ha ocupado tu propiedad, es muy difícil hacerlo según la ley. Y Tomás de Aquino, en Suma Teológica, también escribió, porque los bienes de algunos se deben a otros por ley natural, no hay pecado si los pobres toman los bienes de sus vecinos. Martín, esto va directamente en contra del mandamiento de Dios. sí, eso es robo. En casos de necesidad, dice que todas las cosas son propiedad común, así que no parecería haber pecado en tomar la propiedad de otro, porque la necesidad lo ha hecho común. Si vives en Sudáfrica, por ejemplo, sabrás exactamente lo que eso significa y por qué las fuerzas del orden están básicamente esposadas y no pueden hacer nada al respecto. Continúa diciendo que tomar la propiedad de otro no es un pecado, ni siquiera es un delito, así que puedo entrar en un supermercado y salir con él y el 90% de las veces nadie hace nada, excepto que los precios suben. Es lícito que un hombre socorra su propia necesidad por medio de la propiedad de otro, tomándolo abiertamente o en secreto. Ni siquiera tengo que venir de noche, puedo simplemente decir, sal de mi camino, esto es mío. Ni esto está hablando propiamente de robo ni hurto. No es hurto propiamente hablando tomar en secreto y usar la propiedad de otro en un caso de extrema necesidad, por lo que toma para el sustento de su vida. Se convierte en su propia propiedad en razón de esa necesidad. En un caso de necesidad similar, un hombre puede también tomar en secreto la propiedad de otro para socorrer a su vecino en necesidad. Así que entro en tu casa y tienes 3 televisores, yo no tengo uno, tomaré uno, lo necesito, pero sé que mi amigo también necesita uno, así que tomaré el otro también. Y si tienes suerte te dejaré uno, y si no, no te dejaré nada y puedes ir y comprar otro, y no es un crimen, y no es un pecado porque realmente lo necesito. También quiero ver la telenovela. Estoy siendo sarcástico ahora, pero esta es exactamente la realidad del mundo. Bueno, esto es en ciertas porciones realmente se aplica como en nuestro país. En nuestro país esto es ley absoluta. Así que lo percibimos como racismo, pero en realidad estamos luchando contra el derecho canónico. Así de importante es eso. El derecho canónico será la ley que se aplique en todo el mundo. Sí, así que asegurémonos. El canon 1254 dice lo siguiente:
La Iglesia Católica tiene un derecho innato a adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales en la búsqueda de sus fines propios, independientemente del poder civil. La Iglesia tiene un derecho innato a exigir de los fieles cristianos lo que sea necesario para los fines propios a ella. Así que la Iglesia tiene el derecho a hacerlo y le da ese derecho de ipso facto al gobierno. Así que cuando el gobierno dice que vamos a confiscar la tierra sin compensación, en realidad están actuando dentro del derecho canónico. Exactamente, y debemos dejar eso muy claro, que esa ley ha sido escrita en nuestro país. Está escrita, está ahí. Pero esto es en contra de los protestantes. Sí, Esto es en contra de los protestantes y son etiquetados como colonizadores y tienen que irse. Así que esto es muy interesante. Continuemos con este estudio. Tomemos el siguiente papa. Esta es una encíclica muy importante. Los sindicatos se crean mediante la alianza del Día del Señor. Y dentro de ese documento, el Rerum Novarum, el domingo juega un papel extremadamente importante. Veamos cómo progresa. Juan Pablo II, en su expresión de 1987 sobre la preocupación social, amplía el Rerum Novarum. Él mismo lo dice, es necesario afirmar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana. Los bienes de este mundo están destinados originalmente para todos. Ahora, Juan Pablo II está hablando. Recuerden que la Iglesia Católica tiene tiempo, planea durante décadas, siglos y milenios. Así que cada una de estas encíclicas es un movimiento en una dirección particular. En una dirección particular. simplemente se acerca sigilosamente al objetivo final que quieren implementar. Correcto, el derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor del principio. La propiedad privada, de hecho, está bajo una hipoteca social. No te pertenece. Tiene una función social, lo que significa que tiene una función intrínsecamente social. Él mismo lo dice, basado y justificado precisamente por el principio del destino universal de los bienes. Puedes acumular para que otros puedan tenerlo. Puedes construir cerca tanto como quieras y poner cercas eléctricas alrededor de tu casa. Este es el hecho del asunto. Y todos los periodos de la historia puedes ver, como incluso el comunismo. ¿Cuál era la cosa principal? Quita la propiedad. Sí, Porque es legal, ¿según qué? según ellos. Así que continuemos con esto porque esto se está poniendo muy interesante. Va más allá en su labor en exercens. Todos los bienes incluyen no solo los bienes que se encuentran en la naturaleza, sino también los bienes manufacturados. Así que no solo lo que está en tus árboles frutales, puedes tomarlos con seguridad porque los necesito, tengo hambre. Declaró que todos los hombres deben tener acceso a esos bienes que están destinados al uso común, tanto los bienes de la naturaleza como los manufacturados. Necesito un auto. Así que lo tomo, ¿verdad? Y lo tomo. Y lo tomo porque lo necesito. Lo necesito. Y por cierto, creo que mi amigo también necesita uno. Así que tomaré el otro auto también. Esto es básicamente lo que está sucediendo en todo el mundo. Muy bien. Sigamos adelante y vayamos al Gaudium et Spes de Juan Pablo II. Esta es una de sus encíclicas. Si uno está en extrema necesidad, tiene derecho a procurarse lo que necesita con las riquezas de otros. ¿No es eso exactamente lo que dijo Tomás de Aquino? ¿No lo citó Rerum Novarum? Sí, esto es realmente revelador. Es revelador, ya que hay tanta gente postrada de hambre en el mundo. Este sagrado concilio insta a todos, tanto individuos como gobiernos, a recordar el aforismo de los padres. Alimenta al hombre que muere de hambre, porque si no lo has alimentado, lo has matado. Por eso tienen este problema con los pobres, y siempre especialmente con los pobres. Realmente no les importan lo que tienen, particularmente porque en muchos lugares son los protestantes los que tienen.
Por eso quieren deshacerse de la clase media, y esto es directamente opuesto al modelo de Dios, porque Él dio la tierra y tú ni siquiera podías. Si la regalabas, después de unos años debería volver al original, al dueño. Debe volver a ti. Y recuerda que Acab codició la viña de su vecino, ¿verdad? Y luego no se la dio y Acab estaba enfadado. Y entonces Jezabel le dijo, ¿qué te pasa? Te lo daré. Y ella mató a Nabot y dijo, ve y tómalo. Ahora, si vas al libro de Apocalipsis, entonces Jezabel se convierte en un símbolo de la iglesia de la Edad Media, de la iglesia católica, que llevó a la gente a la adoración al sol, 10 solis, el día del sol, y ella tiene el derecho de matar a Nabot para dárselo al rey. Así que en otras palabras, la iglesia católica dice, está bien, puedes tomarlo. Y esto es exactamente lo que estamos leyendo en sus encíclicas. Es interesante que el Papa Juan Pablo II escribió una larga encíclica llamada Dies Domini. Toda la encíclica trata sobre la importancia del domingo y por qué debería ser una ley. Ahora, solo voy a leer una pequeña parte de esta encíclica y dice, finalmente no debe olvidarse que incluso en nuestros días el trabajo es muy opresivo para muchas personas, ya sea por las miserables condiciones laborales y las largas horas, especialmente en las regiones más pobres del mundo, o por la persistencia en las sociedades económicamente más desarrolladas de demasiados casos de explotación injusta del hombre, por el hombre, y a través de los siglos. Ella, refiriéndose a la Iglesia Católica, hizo leyes sobre el descanso dominical. La iglesia tenía en mente sobre todo el trabajo de los sirvientes y los trabajadores. En realidad, Martin, a ella no le podría importar menos. Solo se preocupa por ella misma, porque es dueña de todo. Ciertamente no porque este trabajo fuera menos digno en comparación con los requisitos espirituales de la observancia del domingo, sino porque necesitaba una regulación para aligerar su carga y así permitir que todos santifiquen el día del Señor. Ahora, mira lo que dice en este asunto mi predecesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, habló del descanso dominical como un derecho de los trabajadores que el Estado debe garantizar. Por lo que Rerum Novarum trata sobre el capital y el trabajo, y sobre la santidad del domingo. El Papa Juan Pablo II toma este tema, por cierto, todos los demás papas también, y profundizan en este tema, y nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Y nadie se da cuenta de lo que está sucediendo.